Hola, reciban mis cordiales saludos. Quisiera invitarles a tener una reflexión basado en el libro de Hechos capítulo 5, versículos 17 al 42. Este capítulo en particular nos lleva a un suceso que vivieron los apóstoles de Jesús en razón del cumplimiento de su tarea como iglesia. Pero quisiera leerles el versículo 28 que creo nos sintetiza lo que estaba ocurriendo en esa ocasión. El versículo 28 dice así: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Con estas palabras, los discípulos son enjuiciados ante el concilio en Jerusalén por desacato a la autoridad, al no obedecer la prohibición de predicar el Evangelio de Cristo. Esta fue una situación extrema la que vivieron los apóstoles. Probablemente ni usted ni yo hemos llegado, por ejemplo, a ir a parar a la cárcel por predicar el Evangelio. Sin embargo, eso no significa que hoy, en medio de este tiempo, no exista oposición o rechazo al mensaje de Cristo. El libro de los Hechos nos relata los inicios de la iglesia post-Pentecostés. Allí el Espíritu Santo llegó a quedarse con la iglesia porque Jesús les había prometido que serían asistidos para el cumplimiento de la tarea que era la de la gran comisión, la de hacer discípulos a todas las naciones. ¿De qué manera la iglesia primitiva comenzó con el cumplimiento de la gran comisión? ¿Cuál fue la estrategia que usaron para alcanzar a este mundo? Hechos 1:8 nos dice que fue mediante el testimonio de la palabra. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, nos dice Hechos 1:8. El libro de Hechos precisamente nos describe cómo la iglesia, mediante el Espíritu Santo, proclama la verdad de Cristo a través de la predicación. Este mensaje que traía esperanza y salvación, curiosamente trajo también la oposición de algunos que no estaban contentos con el contenido de este mensaje y por ende tomaron acciones, como es lo que se nos describe en el capítulo 5, donde vemos a los apóstoles siendo confrontados por seguir predicando el Evangelio de Cristo. Aún así, ante ese ambiente hostil, a pesar del rechazo y la prohibición de no predicar, creo que estaría bien preguntarnos qué motivó entonces a aquellos hombres, qué motivó a la iglesia a predicar a pesar de las dificultades. ¿Vemos alguna otra forma para entregar el mensaje del Evangelio que no fuese por medio de la predicación, si ese era el problema? Quisiera invitarles entonces a que tengamos un acercamiento a la palabra de Dios y podamos descubrir cuáles fueron las razones que motivaron a estos hombres a seguir predicando con valentía. Una primera razón que podemos encontrar es que si ellos predicaron fue porque era la voluntad de Dios. No era la primera vez que ellos iban a parar a la cárcel. El mismo libro de Hechos nos relata anteriormente que ellos, estando en el templo, tras la sanación de un hombre cojo de nacimiento, Pedro aprovechó la oportunidad para hablarles de que ese hombre que había sido sanado
había sido en el nombre de Jesús, el mismo hombre que ellos habían despreciado y que resultó ser Dios mismo. Ese mensaje fue lo que los llevó a ellos a ir a parar a la cárcel pública, para humillarlos, para hacerlos sentirse como delincuentes, para que de una u otra manera dejaran de entregar este mensaje. Se los obligó a no seguir proclamando, pero la respuesta de ellos fue inmediata. Juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a Dios o a los hombres. Sin argumentos sólidos, estos hombres fueron liberados y soltados. Pero una vez que estos son liberados y tras la advertencia de no predicar, ellos una vez más vuelven al templo, al mismo lugar donde ellos habían sido arrestados. No tuvieron miedo de volver allí mismo y sin vacilar predicaron el mismo mensaje. Nada había cambiado, ni su determinación por hacer la voluntad del Padre. Los apóstoles no se dejaron atemorizar por todas esas amenazas. Por el contrario, cuando llegó ese momento, lo que ellos hicieron fue refugiarse en el Señor y le buscaron en oración para que Dios les diera confianza y valor para continuar con la tarea de la predicación. Porque ellos sabían que era más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. La voluntad de Dios es lo primero. La predicación, mis queridos hermanos, no es un mero ejercicio de oratoria que busca ganarse la atención o la admiración de sus oyentes. Si hoy predicamos es porque Jesús así lo estableció y así lo enseñó. Vemos también cómo Jesús nos motiva a hacer lo que Él hizo, incluso mejor que Él. Juan 14:12 nos dice que el que cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores. Por tal motivo, el ejercicio de la predicación se ha mantenido porque Dios así lo dispuso, que mediante la locura de la predicación, este mundo le conocería. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. A lo largo del libro de los Hechos, vemos cómo la predicación ha sido la práctica por excelencia de la iglesia. Y así lo vemos durante todo el desarrollo de su iglesia en la historia. La predicación ha sido, por lo tanto, lo que ha permanecido hasta nuestros tiempos. Una segunda razón de por qué los apóstoles predicaron fue porque a través de esa predicación, a través de ese mensaje, se entregaba una señal de esperanza y de salvación. La urgencia de obedecer a Dios en la predicación tenía sus razones fundadas, porque es a través de la predicación es que la gente llega al conocimiento de Cristo. Porque el creer viene por el oír la palabra de Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 10. En Hechos capítulo 31, en esta porción que estamos analizando, Pedro dice en esa ocasión a quienes les estaban acusando, que él aprovecha a su vez para seguir entregando el mensaje. Por ningún motivo él cayó, sino que estando allí frente a las autoridades, lo que él les dijo a ellos fue: Jesucristo ha venido a este mundo para dar arrepentimiento y perdón. Es decir, que el mensaje ha sido para que Dios les dé el perdón y ellos se vuelvan a Él a través de Jesucristo. ¿Cómo no recordar lo que Pedro también dijo antes en otra predicación, en Hechos 4:12, que él declara que en ninguno otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Mis queridos amigos, Jesús es la única vía para llegar al Padre. Nos guste o no, es el camino que ha trazado nuestro Señor. Y aunque los religiosos se resistieron, es por excelencia el camino que nos lleva a la salvación, Jesucristo. Es que el culpable está en condiciones de exigir al juez cómo de él debe actuar. Creo que nos compete a nosotros como culpables simplemente el de ir y confesar y pedir misericordia. Pero muchas veces el orgullo es mayor que la humildad. El mensaje de Cristo, es lo que nosotros debemos predicar. Un mensaje que es insustituible. Jesús así mismo lo dijo y nos enseñó antes de ascender a los cielos. Lucas 24, versículos 46 al 47, Jesús le dice a sus discípulos: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nuestro Señor es quien mayormente promueve el mensaje de esperanza, ese mensaje que hoy por hoy salva la vida de esta humanidad. Los apóstoles estaban convencidos de este mensaje. Y esto es algo importante de tomar en cuenta para aquellos que proclaman la verdad, de estar absolutamente convencido que el mensaje que entregan es un mensaje efectivo, es un mensaje real, un mensaje que viene de parte de Dios y que es la respuesta a la necesidad humana. Ellos que conocieron a Jesús, que estuvieron juntamente con Él, en una oportunidad le dijeron a Jesús: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna, dice Juan 6:68. Ahora que te hemos conocido, no tenemos sino a ti. Tú eres quien nos da la vida. No hay otra instancia en que podamos sentir y recibir eso que solo tú tienes para entregar. Pero hay también una tercera razón donde podemos ver por qué aquellos hombres predicaron a pesar de la adversidad. Si ellos predicaron con valor, fue porque tuvieron la ayuda de Dios para hacerlo. Hechos 5:18 nos relata de que los apóstoles habían sido encarcelados por haber predicado el Evangelio. Pero esa misma noche Dios envió un ángel para liberarlos, para sacarlos de la cárcel. Vemos también que la mano de Dios estuvo en ellos en ese juicio, porque finalmente este juicio termina siendo ellos liberados. Pero en esa instancia Dios utilizó a Gamaliel, un fariseo, que fue en defensa de ellos, haciéndoles entender a aquellos que los estaban acusando injustificadamente que tuvieran cuidado de qué estaban haciendo, porque definitivamente lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios finalmente va a perecer. En otras palabras, dejemos que los hechos hablen, dejemos que los resultados finalmente fundamenten si este es un mensaje genuino o no. Y claramente, las señales que ellos hacían, los apóstoles, daban a entender que este era un mensaje vivo, un mensaje que venía de Dios, porque venía con la autoridad que solo Dios tiene para darnos. Vemos aquí entonces claramente que si Dios en algo siempre nos va a ayudar, va a hacer para que hagamos su voluntad. Si los apóstoles salieron esa noche de la cárcel, fue con la instrucción clara que ellos debían volver en la mañana temprano al templo.
¿Adivinen para qué? Para seguir predicando el Evangelio de Cristo. Si ellos fueron liberados después de este juicio, ¿qué hicieron ellos? Volvieron una vez más a predicar. No tan solo en los templos, sino que también ahora en las casas, en aquellas casas donde las puertas eran abiertas para recibir el mensaje. Mis queridos amigos y hermanos, ya a modo de conclusión, podemos entender que la predicación ha sido el medio por excelencia para comunicar el Evangelio de Cristo. Y es el medio que Dios nos da para que la iglesia siga creciendo. Es tan importante la predicación que no hay un sustituto para ella. Ninguna otra actividad va a ser más importante que la predicación de su palabra. Recuerden ustedes cómo en el mismo libro de Hechos, en una ocasión, los apóstoles convinieron en que no era justo de que ellos dejaran de predicar para atender otras labores. Es tan importante la predicación que debemos cuidar lo que hoy se dice al frente de nuestros púlpitos. Debemos ser los guardianes de ese mensaje que cuando se apega a la palabra de Dios, cuando es cristocéntrico, tiene el poder para hacer los cambios necesarios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese mensaje que hoy se transmite debe ser apegado a su palabra. Solo de esa manera podrá tener los efectos que Dios quiere producir en la vida de las personas, de confrontarnos con la verdad y dejar de que Dios actúe en nuestras vidas. Predicamos porque Dios así lo quiere, porque en ella hay un mensaje de poder y porque Dios es quien nos asiste en esta tarea. Hoy yo les pregunto, ¿qué impedimentos hay en este tiempo que están tratando de detener la predicación de la palabra? ¿Qué es lo que hoy está tratando de que no tengamos una predicación bíblica? ¿Qué es lo que hoy nos está amenazando de tal manera que quiere callar este mensaje? Hoy el Señor nos anima a seguir con el mensaje, ese mensaje de Cristo, que debe ser proclamado a tiempo y fuera de tiempo, porque solo de esa manera muchas personas llegarán a los pies del Señor. Y el Señor se gozará cuando vean que muchos a través de la predicación se reconciliaron con Dios. Somos embajadores de Cristo. Somos hoy la voz de Cristo en medio de estos tiempos. Que nada ni nadie nos calle, porque ahí está el Señor, usted muy bien sabe, para asistirnos, porque ese mensaje tiene poder. Y tercero, porque es la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga.